Amigos, amigas, temas que nos ocupan, que nos preocupan y que debemos estar atentos. Bullying y grooming. Quizá bullying lo están más familiarizados, el maltrato, acoso escolar, el grooming, el acoso íntimo en redes. Temas serios, temas muy jodidos y que afortunadamente podemos tener a alguien que sabe del tema y que nos va a explicar qué se hace desde la legislación, desde la política, desde la sociedad para concientizar sobre estos temas muy serios y que afectan normalmente a los más pequeños, pequeñas. Ella es Luciana Pádulo, es diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos y además licenciada en psicología. Luciana, bienvenida a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Para todos y para todas, para la audiencia, buenas tardes. Bueno, acá estamos, ocupados de un tema que realmente preocupa y mucho más en este contexto de pandemia en donde todos nos vimos obligados a replegarnos en casa y los chicos están todo el tiempo con Totalmente. sus dispositivos tecnológicos. Totalmente. Imagino que tu beta como psicóloga tiene que ver con tu ingreso desde, como también como diputada, en este tema, pero ¿cómo llega a vos, cómo llega a tu agenda este tema de este asunto tan importante de la campaña por concientizar en torno al bullying y al grooming? ¿Cómo llegas a ello? Bueno, en realidad hace muchísimos años, hace como ya ocho años, Uh-huh. cuando yo era subsecretaria de Educación en el municipio de Tigre y trabajaba con Malena Galmarini en su secretaría, recibí a unas mamás que estaban muy preocupadas porque tenían hijos que estaban sufriendo el acoso de adultos a través de las redes y estaban siendo vulnerados en sus derechos, en su intimidad, etcétera. Y bueno, cuando me llevaron, como me dijeron ellas, te vamos a llevar a pasear por la web y te vamos a llevar a pasear por la deep web, algo que la verdad es que cada vez que lo recuerdo es algo espantoso. Uh-huh. Y bueno, ese día sinceramente sentí que lo que yo estaba viendo, yo soy mamá de tres niños y dos niñas y un niño, y sentí que se me movía el piso, literalmente se movía el piso, no sabía dónde estaba parada, veía cosas horribles de gente, porque hay una cosa muy importante que es interesante que tengamos en cuenta, que el grooming, a diferencia del bullying, que el bullying se da más entre pares, el grooming está estrechamente relacionado y así está definido en el artículo 131 que se agregó a la ley como un acoso de un adulto a un niño, a una niña menor de edad, que en definitiva siempre termina o busca por lo menos lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos sexuales de los niños. El abuso sexual, pornografía infantil, estamos hablando de un delito gravísimo, que de repente escala muchísimo más que el simple bullying. Ese día, cuando estas mamás, que estaban además acompañadas de una víctima, me describieron lo que ellos habían tenido que atravesar y habían tenido que vivir como familia, la llamé a Malena, le digo, Malena, mira, este tema me excede, necesitamos resolverlo, había una ley, había un proyecto de ley que se estaba cayendo, nos empezamos a mover. Ese año, fin de año, en 2013, salió la declaración del Día Nacional del Grooming, que es el 11 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí empezamos a caminar este tema por distintos lugares con este grupo de mamás que se llama Mamá en Línea, que son las que en definitiva lograron reunirse con el ministro Trota, porque ellas lo que decían, y es en lo que coincido absolutamente, además porque estuve trabajando en el tema de educación, es que esto tiene que ser una movida a nivel educativo, a nivel es preventivo, tiene que ser preventivo, tiene que haber una enorme campaña nacional en medios, en redes, en la vía pública, en donde los adultos nos enteremos de qué estamos hablando, porque hay muchos papás o muchas mamás que creen que sus hijos están súper seguros porque están adentro de su habitación o están en su casa o están en el escritorio haciendo la tarea con un dispositivo y están navegando un mundo que a veces no pueden manejar porque siguen siendo niños y siguen siendo niñas y que de repente del otro lado se cruzan con un adulto o
que por supuesto tiene un perfil falso, que por supuesto está fingiendo ser un niño como ellos y se relaciona desde ese lugar y después termina vulnerando sus derechos, les pide fotos íntimas, los empieza a extorsionar, digamos, y ahí es donde se diferencia la relación entre un adulto que está intentando vulnerar a un niño con las herramientas que un niño o una niña tiene, ¿no? Y Luciana, en contra de las que justamente esto que mencionabas, ¿no? De preventivo, concientizar. Uno a veces cuando analiza leyes o lee proyectos o campañas como esta, está la palabra más regular, y en este caso se habla de concientizar. Imagino que tiene que ver porque es un mundo muy grande, Internet, que sobrepasa las fronteras del propio país, es otro tipo de frontera, una redefinición de las fronteras, pero preguntarte, dirigido a los padres o dirigido a los chicos, padre, madre, tutores, y a los chicos y chicas menores de edad, ¿cómo es esa campaña? ¿Qué se recomienda, qué se aconseja y qué se busca evitar? Bueno, mira, el viernes pasado estuvimos en el Ministerio de Educación de la Nación junto al ministro de Nación, Nicolás Trota, y un montón de ONGs e instituciones. Estuvo el senador Dalmacio Mera, que también impulsó una ley en el Senado Nacional. Yo estoy en la Cámara de Diputados de provincia, también presenté 4 proyectos. En ese sentido, la idea es concientizar en forma, te diría, masiva, y todos juntos para que esto llegue en el mismo momento a todos lados. Concientizar en todo sentido, ¿no? Primero que la gente entienda que el grooming es un delito, no es solamente el acoso en la red, es un delito de vulneración de derechos normalmente sexuales y que puede terminar en la muerte como lamentablemente pasó con Micaela Ortega. No sé si ustedes recuerdan el caso de Mica de Bahía Blanca, que fue un espanto. Fue un horror, una nena que creía que estaba hablando con otra nena de su misma edad, que había creado un perfil falso, que su mamá por supuesto no sabía, porque los adultos la verdad es que no estamos muy metidos en este mundo, y quedó en encontrarse con lo que fue su violador y su asesino, el detestable de Luna, que cuando lograron abrir su dispositivo tenía miles y miles de perfiles falsos abiertos y se estaba contactando con otras niñas que podrían haber sido víctimas también. Es esto que mencionás, esta historia terrible que es el epicentro, ¿no? De la campaña de concientización y justamente lo que se busca evitar en torno al grooming y en torno al bullying. Si bien busca atender ambos focos la campaña, respecto al bullying, que es un término joven de empleo aquí en Argentina, que desde hace unos años se emplea. Creo que todos los que estamos aquí, cuando fuimos al primario, no se empleaba todavía el bullying, no era un término tan aceitado en nuestra parafernalia escolar. Desde ese lado, ¿qué se busca? Suponiendo que la vida de las aulas volviera eventualmente en un futuro próximo, es un tema que todos atravesamos como víctimas o victimarios en algún momento. ¿Cómo podemos entrar al aula para evitar o persuadir de eso? ¿Cómo se persuade a la víctima victimario en algo tan sensible? Juli, vas a... En verdad la campaña que se lanzó el viernes pasado tiene que ver solamente con el grooming, y precisamente porque se confunde mucho el acoso en las redes, el ciberacoso, el ciberbullying, que no tiene nada que ver con el grooming. Entonces, lo que necesitábamos desde el Ministerio de Educación, porque además es algo que ha crecido muchísimo, es concientizar acerca del grooming, que es el acoso sexual de un adulto a un niño a través de las redes, que está tipificado como un delito y que además tiene condena de delito. Que no es lo mismo, es como cuando uno habla de las cuestiones que tienen que ver entre pares, que por supuesto el bullying es algo espantoso, que es algo que las escuelas en los últimos años han ido abordando, pero el grooming es un tema del que nadie sabe ni siquiera qué hacer. Si un papá ve que un niño está siendo, su hija, su hijo, está siendo acosado a través de las redes, primero que probablemente tarde mucho en enterarse, porque el niño empieza a tener, o la niña empiezan a tener actitudes poco naturales, empiezan a cambiar sus actitudes,
porque están siendo vulnerados en su sexualidad, en su intimidad. Y realmente es algo espantoso que les cala hondo y de lo que hay que salir. Y muchas veces no saben. Entonces, lo que intentamos hacer, o por lo menos lo que pidió Mamá en Línea y el resto de las organizaciones que están trabajando respecto a este tema, es que hablemos de grooming, que hablemos sin tapujos de lo que es, de que es un adulto que se la pasa todo el día en internet intentando pescar niños que son vulnerados muchas veces a través del bullying de sus compañeros, y todo lo que uno como adulto a veces no ve, escuelas que tienen perfiles públicos, colegios que cuentan todo, le cuentan todo al pedófilo que está del otro lado, a qué colegio va, por ahí las madres sacan de los chicos, edades de los chicos. Mira, si nos rigiéramos por lo que dicen los grandes proveedores de juegos y de internet, los chicos hasta los 13 años no podrían tener perfiles, pero todos sabemos que la realidad es otra. Claro. Los chicos cada vez más chiquitos, sí. Y lo importante, punto número 1, es que ni las papás ni las mamás miremos para otro lado como si esto no sucediera, porque vemos a nuestro hijo sentado en el sillón y creemos que está todo bien, que estemos atentos, siempre el diálogo es muy importante, esto lo digo como psicóloga si quieren, pero digo, es muy importante que los padres tengan una actitud receptiva. Y perdón, en cierto punto también cuando son tan chicos con una red social, un poco el monitoreo también, ¿no? De qué pasa ahí adentro. Por supuesto. Porque redes privadas. Sí. El otro día lo que decían en la campaña es, por favor, las redes, el TikTok, el Instagram, privados para los niños, porque es muy fácil si no entrar. Más allá de que en estas cuestiones, y ustedes que son muchísimo más jóvenes que yo, saben que todo se va adaptando, que la gente que necesita entrar o hackear algún tipo de red lo hace y encuentra la manera, pero por lo menos que nosotros tomemos los recaudos. Sí, y hay mucha impunidad también, porque es muy fácil crear un perfil sin ningún tipo de verdad, sin ningún dato de la realidad, ¿viste? Hay muchos, estos, no sé cómo se llaman, bots, no son eso. Bueno, los entonces bots, sí, después... claro, los chicos se van creando, claro. Sí, es como... Lo que pasa es que, como mamá, digo, si vos le dejás claro a tu hijo, por eso preguntaba de qué edad, ¿no? Hasta una edad donde uno puede negociar, después ya los pibes un poco empiezan a hacer más cualquiera más allá de lo que nosotros les digamos, pero si vos le decís, te dejo abrir Instagram, te dejo abrir TikTok, pero solo si es privado, bueno, obviamente que eso se puede vulnerar de otra manera, pero la persona que está teniendo esta conducta horrorosa lo va a hacer con perfiles públicos, eso sí, con pibes que tengan los perfiles públicos, no privados. Entonces ahí ya es poner una pequeña barrera de control que algo ayuda, sumado a, para mí, la cantidad de tiempo que un pibe pueda pasar sin presencia adulta y con la compañía de la tecnología, lo cual digo sin ningún ánimo de juzgar madres o padres que más que nunca en este momento estamos viviendo una muy complicada. Yo, por ejemplo, en este momento estoy acá charlando con ustedes y no estoy mirando lo que está haciendo mi hija con el celular. Entonces, me baso en la confianza que me puede generar las conversaciones que tuvimos antes del programa, después del programa, lo que yo vea que ella hace y todas las reglas que podamos crear. Pero tampoco podemos juzgar a las madres y a los padres que están laburando como locos y no pueden estar pegados a lo del pibe. Entonces sí, claramente se necesitan herramientas y ayudas, y el Estado, como siempre, considero que tiene que estar. Lo sepan. Se necesita que todos lo sepamos, porque de verdad la palabra grooming es hasta una palabra rara. Sí, eso yo te quería preguntar. Quería hacer una pregunta. ¿Por qué cuando hablamos de estas cosas que son tan importantes entender y analizar, usamos terminología en inglés? ¿Por qué bullying, grooming? A mí ya personalmente, por mi perfil, por mi horizonte cultural, por no sé qué, ya me aleja, ya me distancia, ya veo una persona...
Sí, ya veo una persona en la tele hablando de bullying, de grooming, me parece esas modas que están hablando todo el tiempo, que una cosa que se habla en Estados Unidos, o síndromes que inventan de los chicos, cosas, a mí me parece como modas y después empiezo a escuchar y digo, ¿por qué si necesitamos analizar una cosa que tiene tanta importancia en el terreno simbólico también? ¿Por qué no podemos hablarlo en nuestro idioma? No por nacionalistas, sino para que esa palabra tenga un sentido. Si nosotros no sabemos qué quiere decir grumen, acoso sí sabemos qué quiere decir. El tema es que en su momento, yo la verdad es que no estuve detrás de la ley, de la primera ley, lo construyeron legisladores, yo en ese momento era subsecretaria de Educación de Tigre, poco podía interferir en obvio, te agarró el término ya instalado. No, pero igual creo que tenía que ver, hay un tema que es el grooming, traspasa absolutamente todas las barreras, es un tema que además está muy instalado en su momento, creo que también luchaban las madres de mamá en línea con todo lo que venía de Japón, todo lo que venía de Asia, porque había unos juegos en ese momento, bueno, no, ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero digo, tiene que ver con no adueñarnos de la palabra para poder trasladarla fácilmente. ¿Por qué? Porque detrás de esta gente hay mamás cuyos acosadores o los acosadores de sus hijos estaban de repente en México, estaban en Tailandia. Para globalizar, digamos, para globalizar la lucha. Exactamente, y hay muchísimo. El tema es visibilizar esta palabra, visibilizar este delito para que entendamos que detrás de esto hay un montón de otras cosas que se disparan. Un montón. Yo no les puedo describir, porque creo que me descompongo, las cosas que yo vi cuando estas mamás que tuvieron que aprender a la fuerza, a las patadas, porque la realidad las atravesó, a meterse en la deep web, que yo sinceramente me descompongo de solo recordar las cosas que yo vi. No, es de terror. Yo vi un par de spots el año pasado que eran una chica chateando con un chico y hasta que se encontraban y era una persona grande. Después otro, ¿los viste eso? ¿Sabes cuáles te digo? Después uno que eran dos que chateaban y cuando iban eran dos personas grandes. Sí, esos que no tenían nada zarpado, digamos, del spot, ya te dolían en el corazón. Es muy doloroso. Lo que se planteaba y lo que se planteó desde el ministerio, y gracias, o sea, a ver, tenemos un Estado que se está haciendo cargo de algo de lo que nadie se venía haciendo cargo, que tomó cartas en el asunto y dijo, bueno, vamos a visibilizarlo y ver qué pasa. O sea, con visibilizarlo estamos caminando un montón de kilómetros que no se habían caminado. Ustedes no saben la felicidad de las mamás cuando veían las distintas posibilidades de campaña nacional, entender que de repente eso iba a estar en la vía pública, para que todos entendamos qué es, y para esto que vos decías, familiarizar a la gente con una palabra que es rara, pero que nos atraviesa a todos y que pasa todo el tiempo. Han crecido en un 30% los acosos en las redes de groomers, que no es lo mismo que el ciberbullying, es grooming. El groomer es un adulto que está intentando contactar a un niño o una niña con intenciones sexuales. Y Luciana... Si es a través de internet, es a través de internet. Y si no, de encontrarlo. Por eso digo, si vos estás todo el tiempo subiendo las fotos de tu hija, del colegio que va tu hija, de la fiestita que hicieron en la escuela, el pedófilo en 5 minutos averigua cómo llegar a esa escuela. ¿Qué le gusta a tu hija? ¿Cuáles son sus animales favoritos? ¿Sus amigos? 5 segundos tarda. Y Luciana, aquí es un tema que realmente celebramos que este espacio que nos haces para charlar, porque es una concientización vital. Casi no contamos más tiempo, pero quería aprovechar porque esta beta política y también en la psiquiatría, como psicóloga, como licenciada en psicología que sos, por lo menos la última de mi parte, consultarte, una madre, padre, tutor, hermano mayor, hermana mayor que está escuchando, al tener también la importantísima beta de la psicología, ¿cómo crees, si pudieras sintetizar como te salga,
puede abrirse uno para charlar esto con repito, un hermano menor, un hijo, hija, y poder crear un espacio de contención y que pueda abrirse? ¿Cuál podrían ser las bases de ello? Mira, no, en las charlas de padres e hijos no hay demasiada academia, es solo sentarse, abrirse, nunca juzgar, porque es verdad que es un mundo que a nosotros los adultos nos da mucho, ustedes son mucho más jóvenes, pero hay padres que son más grandes y que nos da mucho miedo hablar de esas cosas. Entonces es sentarse, es conversarlo como salga, sin juzgar, sin prejuzgar, sin retar, sin vigilar. Es muy importante que los chicos no se sientan vigilados, porque además si hay alguien que tiene todas las herramientas para volver a generarse otros perfiles que nosotros a lo mejor nunca vamos a poder controlar, son los chicos de hoy en día que nacieron con un celular en la mano, con lo cual sería ridículo que intentemos el control. No es a través del control, es a través de la charla. Charla, mira, puede pasar, la gente que vos no conozcas en la vida real, no le hayas visto nunca la cara, no la aceptes, no puede ser tu amigo en internet, porque no lo conoces, porque no sabes quién es, porque te puede estar diciendo que es hincha de River o de Boca como vos, y que juega al fútbol, o que tiene 11 años como vos, o 13 si quieren, que es lo que está legalmente habilitado para que tengan su red, y sin embargo del otro lado hay un tipo que tiene 45 años y que está buscando contactarte, o que es muy fácil crear un perfil, es muy fácil decir que a vos te están pasando cosas, que querés contactarte con otro niño, con otra niña, y empezar a intercambiar información, y de repente decirle, ¿sabes qué? Yo tengo 45 y ahora como tengo toda esta información tuya y como vos abriste este perfil falso y no le contaste ni a tu mamá ni a tu papá, si vos esta noche, a las 9 de la noche, no me mandás una foto íntima tuya, yo hablo con ellos y te mando al frente. Y entonces los chicos, porque un adulto tiene las herramientas para manipular a una criatura. Esa es la diferencia enorme que hay con el bullying. El bullying somos todos iguales, con distintas características, pero somos niños o adolescentes, o jóvenes o adultos, todos en la misma categoría. Esto es un adulto intentando vulnerar a un chico, con otras herramientas de adulto. Luciana, completísimo. Vamos a recomendar, ya estás ahí arrobada en las redes de Cítrica para que podamos seguir de cerca este proyecto, esta campaña de concientización, junto a vos, Mamá en Línea, tus pares y toda la gente que está encargándose de eso, y que celebramos que así sea. Ha sido un placer y ha sido imprescindible charlar con vos, aprender, conocer, todo nuestro afecto, y bueno, buen cierre de semana. Gracias, igualmente para ustedes y para todos. Gracias. Un placer, Luciana. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a vos, Luciana Pádulo, diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, licenciada en Psicología, y además una de las personas que está a cargo del proyecto de concientización respecto al grooming. Vamos a seguir charlando de esto y otros temas más imprescindibles, necesarios, interesantes en esta tarde de viernes aquí de Cítrica Radio en Demencia Temporal. Un pequeñito corte musical. Vamos con Darius Hall and John Oates, Maniater. Ya volvemos.